amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos una vez más en este segmento de la entrevista. Oiga, que hemos tenido buena acogida con los invitados y yo de verdad muy agradecido a quienes han tenido la buena voluntad de aceptar la invitación. Así que los invito a entrar a mi canal, a revisar. Tenemos algunas entrevistas, está el abogado Joselito Argüello, está por Pachacuti el amigo Domínguez, está Vanessa Freire, está Rabascal. Bueno, poco a poco vamos a ir tratando de poner a quienes me aceptan la invitación, de verdad, porque entiendo que de pronto haya uno que otro partido que de pronto no quiera. Pero bueno, hoy tenemos invitada especial. Ella es la arquitecta Patricia Sánchez. Ella es candidata nacional por Pachacuti, lista 18. Nosotros, ¿por qué hacemos este espacio, mis queridos amigos? Para que los conozcan. Porque ustedes, ¿qué dicen? Ay, es que no conocemos a los candidatos. ¿Que quién serán los candidatos? Bueno, nosotros nos hemos dado la tarea de mostrarlos. Así que, Patricia, bienvenida a este canal. Muchas gracias, Nelson. Muchísimas gracias por, a través suyo, llegar a la ciudadanía. Y cómo no querer estar conversando con ustedes, porque así la gente nos conoce por un lado. Y por otro lado, a mí me encanta conversar con usted porque lo encuentro una persona muy divertida, una persona que encara la política desde la cotidianidad y eso es bueno. No hay resentimiento de pronto de cómo hago la sátira. ¿Qué piensa de aquello, Patricia? Bueno, nos encontramos, nos vamos a sentir muy bien porque yo también uso mucho la sátira para decir a veces cosas que es más bonito, ¿no? Por el lado de la sátira y escucharlas. Más que todo el humor, ¿verdad, Patricia? Tomar las cosas de ese lado, porque imagínese usted, Patricia, en este ámbito político, a veces hasta se pelean los familiares, hasta la propia familia se pelea, porque el uno es de un partido, el otro es de otro partido. ¿Qué piensa de eso? Imagínense, así pasa. En mi familia todos hemos tenido posturas políticas en la vida, por eso yo también estoy en este lado. Todos hemos sido progresistas, ¿no? Todos hemos sido progresistas, pero la única militante de Pachacuti de la familia soy yo. O sea, quien tomó la decisión. ¿Perdón? Quien tomó la decisión de participar activamente. Tomé la decisión de participar. Yo soy una fundadora del movimiento Pachacuti, desde que nació el movimiento Pachacuti, aquí en el Guayas, he sido su coordinadora provincial también. Así es que tengo una vieja militancia en el partido. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Miren, vea por ejemplo, a mis queridos amigos oyentes televidentes, las mujeres han tenido una participación importante y eso es bueno rescatar, no de ahora, sino desde hace muchísimo tiempo atrás. ¿Cómo ha sido, Patricia? ¿Cuántos años usted en política activa tiene? A ver, cuando usted me dice que las mujeres hemos estado participando en la vida política, sí, hemos estado siempre, siempre, no solamente en la vida política partidaria, sino fundamentalmente en la vida de la política diaria, de la construcción diaria de la vida. Ahí hemos estado las mujeres. Mi primera militancia en los movimientos sociales, porque yo vengo de ese lado, vengo del lado de los movimientos sociales. Mi primera militancia fue fundando el Centro Acción de la Mujer, la primera organización feminista del Ecuador en 1982. Ah, qué Un bien, grupo de interesante. dimos que en el marco mundial del decenio por los derechos de la mujer, había mucha promoción por el tema. Entonces decidimos organizarnos y decidimos fundar el Centro Acción de la Mujer, que fue y sigue siendo un espacio de formación y de militancia de las mujeres en una línea de género. Fuimos la primera organización que se autodeclaró feminista. A partir de las acciones, en esa época, desde el Centro Acción de la Mujer, tuve la oportunidad de hacer mi primera investigación de violencia en el país y mi primera investigación también académica, porque yo trabajo en academia, sobre violencia para la mujer, que fue la que dio paso a las comisarías de la mujer, que durante muchos años fueron las únicas instancias judiciales que velaban por el tema de la violencia. Entonces todas las mujeres íbamos, bueno, a mí no me tocó nunca visitar como demandante, pero sí, estábamos siempre viendo que se cumplan, ¿no? Que se cumplan los procedimientos y las exigencias, porque por mucho tiempo fueron los únicos espacios en donde las mujeres podían acudir a denunciar casos de violencia.
Oiga, Patricia, muy interesante, ¿ah? Muy chévere conocer esa parte de usted. Oiga, y desde esos años donde usted trabajó, fundó estos organismos, por decirlo de alguna manera, ¿cómo se siente usted ahora en saber que todos estos casos de femicidios, de violencia que se han dado en el país y que no para, Patricia? ¿Qué está pasando? ¿En qué punto falló esos organismos, o es que se desaparecieron o los cambiaron o los manosearon, por decirlo de alguna manera? ¿Qué pasa en ese sentido? Su conexión. Patricia, ¿no me escuchó? La última parte no, porque parece que tenemos una conexión inestable del internet. No se preocupe, vea, aquí no hay problema porque esta es una conversación distendida, no hay problema, aquí no estamos acartonados. Le voy a repetir, le voy a repetir. Vea, usted me hacía un preámbulo muy interesante y de verdad me parece muy chévere que la gente conozca esa faceta. Le preguntaba ahora sobre cómo se siente usted de saber que ha fundado, ha trabajado en ese sentido, y cómo vemos ahora los casos de violencia que se han incrementado de una forma terrible. Bueno, el tema de la violencia contra la mujer tiene su origen en un sistema patriarcal. Mientras el patriarcado no sea derrotado, vamos a seguir persistiendo con casos de violencia que ahora, en la actualidad, han derivado en feminismo, ¿no? O sea, en el último feriado, 4 mujeres asesinadas solo por el hecho de ser mujeres, nada más. Eso es puro femicidio, puro machismo, puro patriarcado. Entonces, cuando la gente demanda y cuando el movimiento Pachacutic demanda cambios en la sociedad, no solamente demanda cambios contra un modelo neoliberal de gobierno, no solamente demanda cambios antimineros, demanda cambios antipatriarcales. Y eso significa que las mujeres tenemos que tener los espacios legítimos de la sociedad, ser reconocidas como mujeres, y quienes van a hacer eso posible somos las mujeres. Nadie nos va a regalar derechos. Las mujeres tenemos que estar peleando minuto a minuto, día a día, en la calle, en la casa, en el trabajo, en todos los espacios, nuestro espacio de participación y nuestro espacio de representación para poder decir que estamos venciendo al patriarcado. Patricia, pero ¿y cómo no caer en el error de la exageración por parte, en cambio, de las mujeres en decir, bueno, vamos a vencer el patriarcado, pero no caer en la exageración, ¿no? Porque de todas maneras, usted sabe que el hombre sin la mujer no puede vivir y la mujer sin el hombre tampoco puede vivir. Somos un complemento. ¿Cómo cuidar esa línea y no caer en el extremo? Es que el patriarcado no dice que el peso de la mujer, o sea, el patriarcado no es una lucha entre géneros. El patriarcado es un sistema que nos permite en igualdad de condiciones avanzar en la sociedad. El patriarcado, los hombres son los que más estarían agradecidos de que las mujeres luchemos por una sociedad justa, porque en este mundo patriarcal injusto al hombre le toca un rol que muchas veces no está dispuesto tampoco a ejercerlo. El rol de ser proveedor, el rol de ser contenedor, el rol de ser cuidador. Y a veces los hombres no quieren eso, porque no se sienten capaces muchas veces, no por incapacidad física, incapacidad, no, sino porque son muchas exigencias que la sociedad les exige a cumplir roles a los hombres que o no los quieren o no los pueden cumplir. Y las mujeres a veces están mucho más fogueadas, por ejemplo, para solventar la parte económica en una casa, en una familia, ¿no? Pero como tenemos un modelo patriarcal, una sociedad patriarcal, esos roles están tan institucionalizados que no permiten una relación fluida. Entonces el patriarcado no es que pone el peso del poder en una de las dos de este binario, que sería una relación familiar, sino que el patriarcado lo que dice es, no uses el poder de género en contra del otro. Y eso quiere decir el poder del hombre en contra de la mujer, el poder de la mujer, que también se vuelve patriarca en contra del hombre, el poder de los heterosexuales en contra de los homosexuales, etcétera, etcétera. Patricia, no quiero confundirme y de pronto me siento igual que la gente que nos está escuchando. Cuando usted dice patriarcado,
no le entendí bien. ¿Ustedes quieren eliminar el patriarcado o sostener el patriarcado? No, pues tenemos que eliminar el patriarcado. El patriarcado es un sistema en donde el poder patriarcal se impone contra toda forma de relación. Tenemos que eliminar el patriarcado. ¿Y cómo se llamaría lo contrario a eso? Digamos que en esta sociedad patriarcal que usted menciona, que todavía existe y que es evidente, ¿cómo se llamaría lo contrario a eso? Es decir, le damos de baja al patriarcado. ¿Y cómo se llamaría eso? ¿Matriarcado? ¿No? Una sociedad igualitaria. Igualitaria. Una sociedad igualitaria, una sociedad justa. Y nosotros, desde mi concepción política, es lo que nosotros denominamos el proyecto plurinacional. De hecho, incluso podría ser algo de lo que usted tenga pensado de llegar a la Asamblea, porque déjeme decirle algo, tienen muchas posibilidades, es decir, de que sea realidad su curul en la Asamblea Nacional que viene. Entonces, ¿podría ser una de sus principales propuestas? Nelson, la primera cosa que tengo que decirle es que vamos a estar un bloque importante en la Asamblea, de asambleístas nacionales y de asambleístas provinciales. Así es que yo siento ya el peso y el compromiso con la ciudadanía y por supuesto, todo el tema de género va a ser un aporte importante desde el espacio en el que me toque participar y desde el bloque de Pachacutic, porque el patriarcado es uno de los ejes de atención por parte de un programa de gobierno del doctor Yacu Pérez. Muy bien, precisamente. Vamos al tema ahora de la campaña. Vamos a hablar ahora cómo están ustedes manejando ese asunto. ¿Cómo va hasta el momento la campaña de Pachacutic rumbo al 2021? Bueno, nuestra campaña es una campaña muy alegre, es una campaña con mucha creatividad, es una campaña con muchas fortalezas por un lado y debilidades por otro lado, pero fortalezas y debilidades que se traducen fundamentalmente en que nosotros somos un partido, que tenemos una propuesta, que tenemos un proyecto, que tenemos unas utopías, que tenemos un mensaje, pero no tenemos la chequera. Entonces, cuando no tenemos la chequera para poder hacer campaña como tradicionalmente los partidos políticos, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo entero, hacen campaña, entonces nos toca derramar y derrochar creatividad, derramar y derrochar alegría, para que con muy pocas acciones, con muy pocas cosas que hagamos, llegar con ese mensaje hacia la gente. Y eso es lo que está pasando. Esa es una de las características de la campaña de Yacu Pérez, ¿no? Que con muy poca economía, con muy poca plata, con muy pocos elementos tecnológicos incluso, estamos haciendo una campaña muy, muy potente porque estamos llegando al corazón de la gente. Sí, oiga, lo único que le puedo decir, Patricia, es que le aconseja a Yacu que no se suba en una moto, porque vuelta se va a estar... Lo que pasa es que parece que Yacu está acostumbrado a andar en bicicleta, entonces se sube en esa moto y vea ese sopetón. Por suerte no pasó a mayores. Bueno, le digo que tener un accidente de tránsito pequeño como el que ha tenido Yacu en la moto, le digo que eso es nada a lo que significan los accidentes de tránsito en motos y lo que significa enfrentar a la ATM tratando de sacar una moto del canchón. Por favor, yo he estado 5 días pagando todo, o sea, no he pedido ningún tipo de favor a nadie, pagando todo y no he podido sacar. No he podido sacar la moto a un compañero al que le quiero ayudar porque es su herramienta de trabajo. Entonces, cuando hablamos de moto, fundamentalmente lo que nos tiene que importar es que la moto es un instrumento de movilización y es un instrumento de trabajo para todos. Y eso es lo que tenemos que tener clara en la conciencia, ¿no?, cuando hablamos de moto. Oiga, Patricia, y usted tocó el tema neurálgico que justo ya lo tenía aquí, pero ya se me... Vea, tengo aquí ya... Porque yo hago mi trabajo, hago mi deber, pero usted ya se me adelantó y lo vamos a hacer, lo vamos a adelantar porque no podemos dejar a la audiencia, porque ya se enganchó. Dígame. Las mujeres tenemos sexto sentido. Sí, oiga, y usted engancha, ¿no? Usted es enganchadora. Ya ahorita la gente se quedó enganchada en la entrevista y eso me agrada.
A ver, con esa misma actitud, Patricia, el tema de la ANT, que fue lo que mencionó Yacu Pérez en esta propuesta, ¿considera que es una buena propuesta eliminar la ANT? Bueno, yo creo que específicamente esta institución adolece de muchísimas fallas. Realmente tenemos el índice de accidentes de tránsito y de muertes por accidentes de tránsito es altísimo, por un lado. Pero por otro lado, dígame, ¿quién no ha sido afectado por una sanción errada, por una burocracia indolente, por guardias que quieren solucionar, o sea, que le ven la quinta pata al gato solamente para tener la posibilidad de pedir una coima? Es una cosa terrible. O sea, no solamente pasa esto con la ANT, también pasan con otras instituciones del Estado. Entonces, es un llamado de atención a toda la burocracia en general, a una burocracia que debería estar orientada a servir a la gente y no a servirse de la gente. La burocracia y el Estado significan líneas, significan políticas, significan instituciones que le alivian la vida a la gente, no que le dan más pesadillas. Entonces, yo creo que el caso de la ANT debe ser tomado en cuenta como muchísimas otras instituciones del Estado que deben corregirse, que deben eliminarse, que deben cambiar su rol, ¿no? Y para esto es muy importante que la gente participe en determinar y en decir cuáles son y en hacer una contraloría social permanente con las autoridades para ir calibrando cuáles son las que no funcionan, cuáles son las que deberían funcionar y en qué línea deberían cambiar. Por ejemplo, lo que le falta a todo el Estado ecuatoriano son líneas, son políticas educativas. Si la ANT, ATM o cualquier órgano que está que rige la movilidad y el tránsito en el Ecuador tuvieran un 50%, por decirle algo, en políticas educativas, evidentemente que nos ahorraríamos alrededor de un 80% de los problemas, porque la gente educada sabe cómo actuar y la gente educada sabe que infringir una ley lo único que le hace es crear problemas. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que malos elementos, corrupción, ha existido, como usted dice, Patricia, no solamente en la ANT, en la Agencia Nacional de Tránsito, sino en varias instituciones. De hecho, por ejemplo, lo hemos criticado ampliamente cuando obtener una licencia se vuelve un viacrucis e indirectamente somos partícipes de la corrupción cuando como usuarios no queremos someternos a esos procesos y buscamos al panita que nos ayude a sacar la licencia sin hacer examen, sin hacer prueba. Hay que hacer un mea culpa ciudadana porque también somos parte de ese problema. Pero, Patricia, llamar la atención es diferente a eliminar. ¿No se ha puesto a pensar, por ejemplo, que esto le podría afectar como campaña presidencial el hecho de que se puedan sentir vulnerados los agentes que perderían su empleo y las familias que siguen con ellos de llegarse a concretar la eliminación? Bueno, la eliminación significa la sustitución de esa política, porque no puede, o sea, no puede desaparecer una institución si es que no haya la sustitución de algo. Esa sustitución tiene que ser mejor, por supuesto, tiene que ser mucho mejor. Pero el hecho de que algunas personas no queden, o sea, usted se preocupa por el tema de trabajo. ¿Qué va a pasar si son 5.000 familias y 5.000 familias no son absorbidas por lo otro que se cree? Claro. Ese es más o menos. Claro. Bueno, el problema es que los ecuatorianos nos hemos acostumbrado a pensar que la única fuente de trabajo y la única fuente de riqueza es la burocracia. Resulta ser que el gobierno del doctor Yacu plantea una reactivación económica que no se funde en crear más burocracia en el Estado, sino que devuelva el potencial creativo del trabajo a la gente. Entonces, esas familias o esas personas que piensan que no van a estar integradas en otro puesto burocrático, tendrán la gran oportunidad de entrar a cualquier espacio que el mercado de trabajo le permite ingresar, porque uno de los ejes fundamentales del gobierno del doctor Yacu Pérez es la reactivación económica
montada en qué? En las capacidades de la gente, en su capacidad creativa, en su capacidad emprendedora de generación de trabajo, que en este momento la tiene. Pensemos en los pequeños comerciantes, pensemos en el pequeño agricultor, pensemos en el 70% de la gente que de una u otra forma no es empleada, no es empleada, no es dependiente, sino que genera sus recursos en base a sus propias, a sus propias fortalezas. ¿Qué es lo que se va a hacer en el gobierno del doctor Yaco? Generar más posibilidades para generar esas fortalezas, para que esas fortalezas de la gente tengan un empuje. Eso es lo que se va a hacer. Entendible, Patricia, pero no podemos desconocer, Patricia, que la gente con el gobierno de Moreno está un poquito escéptica, está un poquito resentida, ¿no? Entonces, lo que hizo el señor Moreno, eliminar un poco de instituciones, las mismas palabras que iban a generar empleo en el sector privado, pero al final del camino hemos visto que se dieron las situaciones a media llave. Entonces, de una u otra manera, sí es un discurso que genera un poquito de escepticismo, ¿no? Al ciudadano final. Dice, bueno, ok, esperemos que las políticas del nuevo gobierno, en este caso de Yacu, generen empleo o generen esta estabilidad. Pero hay que reconocer que Moreno, lastimosamente, ha dejado a la gente dolida. Usted tiene toda la razón, Nelson. La gran diferencia es que entre el gobierno de Moreno y el gobierno del doctor Yacu Pérez es quién va a manejar el timón del barco. Y eso lo dice todo. Mientras que el gobierno de Lenín Moreno tiene una orientación claramente neoliberal, el gobierno del doctor Yacu Pérez es un gobierno que va a estar pensando en las minorías económicas, pensando que realmente son las grandes mayorías populares. Entonces va a ser un gobierno de cara al pueblo y de cara a los intereses del pueblo, en donde el timón va a estar manejado hacia las grandes mayorías. Y esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué? ¿Por qué es la gran diferencia? ¿Y por qué pensamos y decimos y afirmamos que esto va a ser así? Simple y llanamente porque nosotros tenemos como movimiento Pachacuti, no como movimiento Conalle, como movimiento Pachacuti tenemos 25 años desde que fue creado el movimiento Pachacuti en las calles, defendiendo los intereses populares. Las primeras luchas estaban en contra de los TLC, después en contra de los gobiernos que nos imponían salvatajes bancarios, después en contra de los gobiernos que estaban firmando cartas con el FMI. Y la última expresión, que fue la del año pasado, en octubre del año pasado, estuvo el movimiento Pachacuti ahí en las calles tirando el decreto 883, que era un decreto absolutamente lesivo a los intereses del pueblo en general. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es la continuidad de una lucha que permanentemente la hemos tenido ya en las calles y que ha sido demostrada. Y para eso, permítame completar. Sí, por favor, siga. No podemos hacer un mandato sin estar obedeciendo. Ese es uno de los principios del movimiento Pachacuti. Para poder hacer eso necesitamos de la gente que haga permanente contraloría social a sus propios mandantes y también que empujen el proyecto, porque el proyecto no es el proyecto del doctor Yacu, de los asambleístas, de los parlamentarios, de los ministros. Este es un proyecto del pueblo y el pueblo tiene que embarcarse a empujar ese proyecto que lo vamos a ir construyendo juntos. Ok, bien, me parece interesante, pero hay un asunto, y usted hablaba ahorita sobre la CONAIE, y eso quiero consultársela a usted. ¿Por qué vemos esta situación? Y yo se lo digo porque, vea, créalo, me parece usted una mujer bastante, en sus palabras, bastante concisas. ¿Por qué vemos esa separación aparente entre Pachacuti y la CONAIE? Cuando el señor Vargas sale en televisión, perdón, en redes, diciendo que ni siquiera ha visto el plan de trabajo de Yacu. ¿Cuánto daño le hace eso a la campaña de usted? A ver, yo diría
que la separación que hay entre la CONAIE y el Pachacutic está en la medida en que la CONAIE es una organización social de base constituida por pueblos y nacionalidades indígenas de la costa, de la sierra y del oriente. El Pachacutic, en cambio, es el brazo político de la CONAIE. En ese sentido, son dos espacios institucionales diferentes. Okay. ¿Cómo se juntan o en qué se juntan? Se juntan en qué o cuál es el camino común que tenemos en el Pachacutic. Es que el Pachacutic lo que hace es recoger las luchas del movimiento indígena y plasmarlas en un programa de gobierno que es el que ahora se está promoviendo como parte del plan de gobierno y que además ha sido alimentado con consultas que se han hecho a otros sectores mestizos de la sociedad, como por ejemplo sectores campesinos de la costa, sectores de mujeres, que no necesariamente son orgánicas, son organizaciones orgánicas de la CONAIE, pero que en un gobierno del doctor Yacu Pérez van a estar también cobijadas por este plan de gobierno, que recoge fundamentalmente el plan de gobierno del Pachacutic, el que consta ahora en el CNN. Recoge el mandato del Parlamento de los Pueblos que se instaló en octubre del 99, en ese Parlamento ya se le dijo al pueblo ecuatoriano, estas son las demandas del movimiento indígena y del pueblo del Ecuador. Eso es lo que nutre al plan de gobierno. Y sí, los compañeros, y más allá, digamos, yo no, sinceramente, no hay diferencias sustanciales entre la CONAIE y entre el Pachacutic, y algunas declaraciones que algunos de los dirigentes las tengan, yo creo que son más bien interpretaciones tergiversadas por parte de gente que no quiere necesariamente entender que el movimiento indígena está absolutamente cohesionado, pese a que desde que nació ha tenido el intento de, no solamente de los gobiernos de ahora, desde siempre ha tenido el intento de ser destruido, porque evidentemente es una alternativa popular. Sí, 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 de hecho está en el aura de las posibilidades en estas próximas elecciones, ¿no? Están estos tres grupos que están disputándose, siempre lo mencionamos acá, está por ejemplo el correísmo, está el Pachacutic y también está el Partido Social Cristiano, están ahí esos tres peleándose, no es una cosa que nos hemos inventado. Pero Patricia, dígame. Creo, social cristiano, creo. Sí, sí, perdón, sí, Partido Social Cristiano y Creo, tiene razón, ahora que se juntaron ahí los ñañitos de la derecha. Está bien, ¿no? Está bien. ¿Por qué no se juntaron más grupos de izquierda? Nosotros, más grupos de izquierda. A ver, nosotros tenemos una alianza en algunas provincias, creo que son en 4 provincias del país, con Unidad Popular. Ok. Si no, Azuay, Carchi y otro par que se me escapan, en donde la Unidad Popular es muy fuerte y hemos pensado que unir dos fortalezas nos presentan mucho más fuertes en esas provincias. En otras provincias, los compañeros de los 12 movimientos han dicho, vayamos separados, porque tenemos capacidades propias como para poder enfrentar esta contienda electoral. Tenemos el apoyo de algunos movimientos, como le decía, la Unidad Popular es uno de esos, que no tiene un candidato propio y que va a votar por el candidato de Pachacuti, que es el doctor Yacu Pérez, y en la segunda vuelta, en donde estaremos, evidentemente, usted va a ver que todos aquellos partidos que no entraron en la segunda vuelta y que van desde el centro a la izquierda, evidentemente darán el voto y apoyarán a la candidatura del doctor Yacu Pérez. En este momento, cada espacio tiene su candidato y está bien que lo tengan porque cada uno quiere fortalecerse, pero es en la segunda vuelta en donde vamos a ver toda esta corriente de centro-izquierda orientando su voto hacia el doctor Yacu Pérez. Oiga, pero hay otro actor de la izquierda que también está peleándola,
que es el señor Andrés Arauz con Carlos Rabascal, en este grupo de la esperanza denominado correísmo o revolución ciudadana. ¿Cómo ve esa parte de la izquierda que también está peleando la campaña? Nelson, yo puedo en este momento tomar su rol y hacerle una pregunta. Sí, sí, claro que sí. Vea, aquí no estamos. Láncelo. Nelson, ¿usted cree sinceramente que el doctor Arauz representa alguna línea, alguna tendencia de izquierda? Ok, le voy a responder, porque tengo que ser respetuoso, ya que he permitido que se cambien los roles. Bueno, yo pienso que sí representa a una izquierda que por decirlo de alguna manera, ha venido trabajando desde hace años con el señor Correa, ¿no? Esta izquierda que se denomina, incluso le escuché a usted decir el término progresista. Conversaba incluso con Carlos Rabascal y él me decía que esa tendencia la tiene. Entonces, ahí está, ya le respondí ya. Una nomás. Le complemento. Ok. Yo pienso que el gobierno, o sea, que la propuesta del señor Arauz es una continuidad de la política del economista Correa, que se conoció en el Ecuador y en América Latina como los socialismos del siglo XXI, Así es. que se denominaron progresistas, pero que en realidad lo que fueron una modernización del capitalismo con una profundización del extractivismo como la fundamental fuente de cambio de la matriz productiva o del eje de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a asistir? ¿Cuál es el resultado de los 10 años de Correa? Es una modernización del capitalismo que no llegó, que significó la generación o la construcción de aeropuertos, de puertos, de hidroeléctricas y de una gran infraestructura, carreteras, etcétera, que no sirvió para el desarrollo de las pequeñas unidades productivas, campesinas, obreras, urbanas, sino que sirvió para la acumulación del gran capital que es justamente en donde se orienta, en el extractivismo. Todos aquellos, o sea, nosotros vemos aeropuertos en zonas, aeropuertos y carreteras hechas en zonas del oriente. ¿Para qué? Para sacar todo el oro y todos los otros metales que salen del 60% de territorio que fue entregado a las transnacionales mineras. Entonces, ese tipo de desarrollo nosotros no lo podemos denominar como un desarrollo progresista, como un desarrollo del socialismo del siglo XXI. O sea, para nosotros, para el movimiento Pachacutic, está claramente identificado que la política del economista Correa fue una política que generó un gran endeudamiento que se orientó hacia la gran construcción por un lado y a la fuga de grandes capitales que fueron a engordar los offshore por otro lado, y que como goteo, pero así muy chiquitito, llegó a través de bonos en algunos casos, a través de subsidios en otros casos, pero que no significaron el cambiar las estructuras del país para generar un verdadero desarrollo. Ok, está bien. ¿Y cómo analiza usted, Patricia, el tema precisamente de que la comparación es obvia, ¿no? Entonces, no, pero es que en el tiempo de Correa teníamos las carreteras, las mismas que usted está mencionando, o la construcción, y que por lo menos se veía algo de trabajo y que ahora no vemos nada. ¿Cree usted que eso le da cierta ventaja al sector de Arauz? Y otra pregunta más, para que la vaya respondiendo ahí atrasito de esa. Si ustedes no están identificados con esa corriente de izquierda, ¿cuál es la identificación de Pachacutic? ¿Ustedes se acercan más a un socialismo real? Ya, había trabajo, usted me dice, había trabajo en los 10 años del gobierno de Correa. Claro, había trabajo porque había una gran cantidad de dólares que llegaron vía deuda externa y evidentemente si yo, Nelson, mañana le digo, tómate, te presto $50,000,
y usted tiene $50.000 en el bolsillo y comienza a gastar, a irse a los mejores restaurantes, a irse de paseo por acá, Galápagos, de Medio Oriente, Dubái, Hasta ¿no? guapo me empiezan a ver ya con plata. Pone exactamente, se van a los mejores gabinetes, ahí se, a las mejores vestimentas, pero cuando le toque pagar, si usted nunca generó ningún tipo de mecanismo para que esos $50.000 le crezcan en su bolsillo, que no sean solamente gastos, ¿qué hace cuando le toque pagar? No puede devolver la comida que ya se comió, no puede devolver el viaje que ya se hizo, no puede devolver el traje que ya se puso, no lo puede devolver, entonces se queda absolutamente endeudado. Eso es lo que está pasando ahora. Lo que pasó en los 10 años del gobierno de Correa fue un gran espejismo, vivimos un gran espejismo de desarrollo producto del gran endeudamiento externo que continuó en los 4 años de Lenín Moreno y que estamos pagando las consecuencias ahora. Ahora, evidentemente, la gente se está muriendo de hambre. Por favor, no, hay muchas familias que duermen sin poner o solamente poniendo una agua de azúcar en sus estómagos todos los días. Y eso se debe a las políticas de entreguistas de los últimos 14 años, señor Nelson. Bien, entonces la otra pregunta, ¿a dónde apunta Pachacuti? Identificamos nosotros, el movimiento Pachacutic se identifica como un gobierno de cara al pueblo, como un gobierno que va a posibilitar formas de la economía social y solidaria que están en la Constitución del 2008. O sea, en la Constitución que aprobamos en la época de Correa está el fortalecimiento de la economía social y solidaria. Apuntamos a eso, a fortalecer procesos sociales, comunitarios y de base de campesinos. Las comunidades indígenas están trabajando en minga y están trabajando en cooperativas, están trabajando en comunas desde hace 500 años. La Federación de Comunas del Guayas tiene tierras comunales desde toda la vida. O sea, ellos estuvieron aquí antes de que lleguen los españoles y siguen teniendo tierras comunales. O sea, la expresión de la comunidad, de la sociabilidad, del conjunto productivo, las cooperativas de vivienda urbanas, que la cooperativa Casitas del Guadmo, que las cooperativas de Mapasingue, el mismo Monte Sinaí, que es lo último, se produce en colectivo, se produce comunitariamente. La vida está organizada así, la vida de abajo, de los pobres, está organizada de esa forma. Los pobres no se organizan en cámaras de la producción, los pobres no se organizan en clubes, los pobres se organizan desde abajo en cooperativas, en comunidades, en pequeños espacios de producción. Son esos los que van a ser fortalecidos y ese es el modelo de nuestro proyecto. Es fortalecer las formas comunitarias que existen en el país tradicionalmente, hacerlas visibles, legitimarlas y darles todo el apoyo que necesitan para desde abajo generar un nuevo país. Muy bien, muy bien. Ahora, dentro del plan de trabajo que ustedes han mostrado, justamente hay un tema que usted acaba de decirlo ahorita, donde proponen una consulta popular para reorganizar la función pública. ¿Qué significa eso, Patricia? Proponemos una consulta popular en el caso de que las fuerzas que estarían gobernando desde el Ejecutivo, fundamentalmente desde el Legislativo, no permitan hacer los cambios que necesitamos hacer, los cambios estructurales que necesita el país. Por supuesto, proponemos, por ejemplo, una consulta popular para preguntarle al pueblo si quiere seguir con la minería o no. Ok. Preguntaríamos al pueblo qué hacer con la deuda externa. La deuda externa tenemos que cruzarnos de brazos y seguir pagando una deuda externa tan onerosa como la que estamos pagando. Consultaremos al pueblo cada vez que tengamos que tomar decisiones que involucren a toda la colectividad para que esas decisiones sean tomadas de la forma más democrática y amplia. A eso nos referimos cuando utilizamos el mecanismo o la figura de la consulta popular. Patricia, pero eso es plata, gastar billete en consultas. ¿Está bien? ¿Cree que se justifica gastar dinero en una consulta para preguntarle a la gente algo que bien podría hacerse? Ah, claro, usted dice de no haber las fuerzas políticas o la conformación o lo que se denomina la gobernabilidad. O sea, ¿estaría bien gastar ese dinero ahí?
Bueno, yo creo que nosotros en este último año de pandemia, en este último año de pandemia fundamentalmente, hemos vivido una crisis económica tan profunda, viviendo de la nada, estamos sobreviviendo, ¿no? Estamos sobreviviendo como país, estamos sobreviviendo y estamos superando, al menos con vida, aunque se han perdido muchas, estamos superando. Entonces, yo creo que somos los ciudadanos, la ciudadanía en general, somos tan creativos que buscaremos la forma de fortalecer nuestras democracias sin que signifique depender de recursos económicos. Le estoy diciendo, nosotros estamos haciendo una campaña y vamos a llegar al poder sin plata. Entonces, así vamos a seguir construyendo democracia. En este momento estamos haciendo democracia sin plata y seguiremos construyendo democracia sin poner la mirada en la plata, sino poniendo la mirada en lo que significa la democracia, la participación. Es La, ahí, o sea, las fortalezas están en eso. la minería, usted tocaba ese tema muy, muy controvertido. La minería es algo que ustedes, algo a lo que ustedes siempre se han opuesto o han luchado. Cómo lograr un equilibrio entre el cuidado de la naturaleza y por otro lado también la obtención de recursos para el país. Bueno, la única forma de lograr ese equilibrio es justamente que ese territorio no sea devastado por el extractivismo minero. Si usted hace una concesión de 20.000 hectáreas de suelo en la cordillera del Cóndor, una de las zonas más ricas y más biodiversas del mundo, no solamente del Ecuador, del mundo, ¿qué es lo que está haciendo? Entregándole la riqueza, el oro o cualquiera de los metales que esté ahí a una transnacional que regresa apenas el 1% de lo que se lleva, pero que nos deja un gran hueco de medio ambiente destruido, que reparar eso no se necesita mucha más plata y mucho más tiempo de lo que significó esos pequeños recursos, porque ya está demostrado científicamente que la minería es una gran falacia. La minería es riqueza para las transnacionales ahora, pobreza y muerte para las comunidades que están ahí y para el país ahora y a futuro. ¿Cuál es el mejor camino? Perfecto. En esas comunidades, el potencial que tienen el potencial de la biodiversidad que tienen esas comunidades es tan alto que en este momento la biotecnología es una de las ramas más rentables que hay en el mundo. O sea, de hecho, las vacunas y los medicamentos, la industria farmacéutica mundial está poniendo los ojos en este tipo de recursos para generar como una gran área de inversión. Entonces, vamos a eso, vamos a la biotecnología, vamos al turismo comunitario, vamos a la seguridad alimentaria, vamos a generar actividades que realmente vean a la gente viviendo en sus comunidades y desarrollando y generando progreso para ellas y para el resto del país, recursos y divisas para el resto del país, ¿no? Y quitar esas miradas hacia esas actividades extractivas que lo único que nos han hecho, Nelson, yo estoy sintiendo que en el pleno siglo XXI hemos regresado a la época de los extractivismos primarios de la época colonial, en donde el oro del Potosí era llevado, ¿no? Llevado y sin título, o sea, sin ninguna posibilidad de saber cuánto se llevan y cómo se llevan. Estamos regresando, por favor, 400 años en la historia con estas políticas extractivas. Vamos a un desarrollo que vea en la gente sus capacidades y que recupere ese potencial que tiene los países de América Latina sobre todo y el Ecuador específicamente, que es un país tan megadiverso. Veamos en esas potencialidades realmente una fuente de desarrollo real y a futuro para el país. Bueno, definitivamente, Patricia, es un gran reto de llegar Yacu Pérez a la presidencia, el tema del equilibrio. Yo le cuento esto, ¿por qué? Porque, bueno, es respetable la postura que usted tiene del cuidado o de esta explotación o exageración. Pero mire, yo le voy a contar un caso, Patricia, no voy a decir la ciudad, pero ya sabe la gente que me sigue dónde es. Había un espacio amplio, un área verde, grande, y se había propuesto en esta área
comprar, se había propuesto una empresa comprarla para crear un mall en esta ciudad. Esto es un caso real, pero no quiero decir ciudad, ni nombres, ni nada. Despertó eso la oposición de un sector de la política de esa ciudad que no permitió que ese solar se venda porque decían que era una área verde y había que cuidar la naturaleza. Ok, ganó la postura de la naturaleza y no se tocó ese terreno. Pero Patricia, al sol de hoy, hace 3 años que ocurrió eso, ese solar está botado, no hay nada, no hay naturaleza y tampoco hay un mall que hubiese generado empleo, trabajo a los habitantes de esa ciudad. Entonces, le cuento esta anécdota para tenerla en cuenta y para que de pronto cuando ustedes estén en el gobierno lo piensen, porque lo que usted decía era importante. Ok, no están de acuerdo en eso, pero de una u otra manera hay que generar recursos. Nelson, yo sé exactamente al caso que usted se refiere, pero no tiene importancia detenernos en ese caso, sino en el fondo de su pregunta. Y le digo que conozco eso porque le voy a contar otro capítulo de mi vida. Yo soy urbanista. Sí, lo tengo apuntado. Urbanos y tengo un doctorado, estoy doctorando en urbanismo. Y hago investigación urbana, entonces me conozco la ciudad como la palma de mi mano y en los últimos 10 años he estado activando fuertemente, así como activé en mis primeros años, activé en los derechos de la mujer, ahora en los últimos 10 años he activado en el derecho a la ciudad. Y ¿por qué activé en el derecho a la ciudad? ¿O qué me motivó, ¿no?, activar en el derecho a la ciudad? Un día que yo prendo el noticiero al mediodía, que lo veía siempre, y veo desalojos. Y veo una política declarada, una política de cero tolerancia a las invasiones de Guayaquil. Y veo desalojos, máquinas que le caían a la gente en la cabeza de la gente, montones de policías arrastrando a la gente de las casas. Y yo dije, algo está pasando. Y entonces cierro mi oficina, me matriculo en ese minuto en Aflaxo a estudiar, a actualizarme y emprendo paralelamente todo un activismo en pro del derecho urbano. ¿Y qué es fundamentalmente? O sea, ¿por qué le hago este antecedente? Sí. Porque el caso que usted está refiriendo es el caso de lo que nosotros conocemos como los extractivismos urbanos. Qué bien. Como pasa en el campo y con territorios agrícolas, a los que se despoja a las comunidades para sobre ellos generar proyectos mineros que extraen riqueza y capital en favor de las transnacionales, pasa en la ciudad. En la ciudad está pasando exactamente lo mismo. En Monte Sinaí, 20,000 familias, entre el suburbio de Guayaquil y Monte Sinaí, 20,000 familias fueron desalojadas en el gobierno anterior del economista Correa. ¿En función de qué? En función de introducir en estos territorios ocupadas por comunidades muy pobres, comunidades informales, introducir megaproyectos de desarrollo urbanos. Esos megaproyectos de desarrollo urbanos, ¿qué hicieron? Por ejemplo, en el suburbio, desalojar a 10,000 familias, solo 5,000 fueron reubicadas en Socio Vivienda 2, a la que yo y la gente que está allá, con la que trabajamos, le denominamos Gueto Vivienda 2. ¿No? Gueto Vivienda. O sea, el primer gueto que existe en el país, en Guayaquil y en el Ecuador, es un gueto generado por la inversión de un proyecto de $300 millones de la recuperación del estero salado, para que se dé cuenta cuál es la falacia de pensar que estos megaproyectos, ¿no?, que tienen títulos rimbombantes, son los que están reparando. No hay ninguna reparación del estero. El estero sigue tal o igual de contaminado que siempre. Se invirtieron $300 millones, se desalojaron a 10,000 familias, 5,000 están en el gueto vivienda y las 5,000 están viviendo en situaciones de hacinamiento en cualquier lado, ¿no? ¿Se resolvió algún problema? No. ¿A nombre de qué? Al nombre del desarrollo urbano. Entonces,
El desarrollo urbano está cuestionado ahora. El desarrollo urbano es aquel que permite o que debería permitir que 200.000 personas que viven en Guayaquil tengan agua. ¿No? Sin embargo, aquí se habla de grandes modelos de desarrollo urbano viviendo en condiciones, o sea, a la gente de Monte Sinaí y a mucha gente le cogió esta pandemia sin agua, cuando el único recurso al que tenía acceso la gente era, y lo único que les decían a la gente a cada rato era, lávate las manos. Lávate las manos, o sea, era una ofensa, era le produce gracia, pero daba dolor. Que a la gente le decían, lávate las manos, y la gente tiene que comprar el agua para lavarse las manos, y no podía salir porque si salía se moría con el COVID. Entonces era tragedia tras tragedia. El desarrollo urbano debe ser aquel que permita que la gente tenga transporte y no que pase 5 horas metida de bus en bus y de bus en bus y bajándose de un bus, subiéndose a una moto, trepándose al filo de una camioneta. No, el desarrollo urbano es aquel que ve que una metrovía, ¿no? O uno de estos sistemas aéreos son bonitos para tenerlos en la postal, pero que hay un montón de gente, que 40.000, 50.000 personas todo el día pasan metido, abarrotado en una metrovía porque faltan unidades para que la gente viaje decentemente. Entonces, a eso, ese es la gran diferencia del desarrollo. Cuando nosotros planteamos desarrollo, pensamos en aquel tipo de proyectos y en aquel tipo de política que genere dignidad a la gente, no que genere deslumbramiento. Sí, de hecho nosotros acá en el canal lo criticamos en algunas ocasiones, justamente el punto que usted decía, Patricia, en Monte Sinaí, ¿no? Cuando decía la alcaldesa... Más. Perdón. Creo que vamos a tener que conversar más porque tenemos muchos puntos en común. Sí, lastimosamente el tiempo, bueno, está marcado, pero no va a ser la primera vez, así que tranquila, Patricia, usted solamente me manda un mensajito, yo ya, y plautamos. Oiga. Ahora... Pero yo le digo, no solamente ahora que tenemos esta conversación, podemos sentarnos a conversar en otros aspectos también, o sea, en otras áreas, tomando un cafecito, fuera de cámaras. Oiga. No me malinterprete. No, está muy bien, está muy bien. Usted sabe que yo soy un poquito jocoso y ya usted me puso rojo, la gente va a estar ahorita encamando nota. Yo hacía referencia justamente a eso, Patricia, a cómo en Guayaquil, el otro Guayaquil, la gente tiene que pagar por el agua, ¿no? Y creo que vale 75 centavos, si no recuerdo, 50 centavos, pero me parece terrible. Desde su punto de vista urbanístico, definitivamente, ya que tocamos el tema para no dejarlo ir, ¿hay 2 Guayaquiles, Patricia? Sí, no solamente hay 2 Guayaquiles, hay 2 Ecuadores. Okay. Porque lo que se refleja en el otro Guayaquil también se refleja en el otro Ecuador, tanto urbano como rural. El otro Guayaquil es el que vemos, el que lo vemos todos los días. Yo al menos todos los días, yo no salgo, a ver, hay centros comerciales a los que yo nunca he ido, y nunca he ido simple y llanamente porque no tengo tiempo, paso todo el día metida en Monte Sinaí, trabajando con la gente. El fuerte en el que yo trabajo es en el tema de la vivienda, y uno de los ejes de atención al que vamos a hacer en el gobierno del doctor Yacu es el tema de la vivienda y el tema del ordenamiento urbano, que es uno de los ejes más descuidados por todos los gobiernos. O sea, algo se habló en el gobierno del economista Correa de la revolución urbana, pero la revolución urbana tenía una declaración lírica muy linda, ¿no? De desarrollo urbano, de megaproyectos, como lo que les estoy diciendo. Vamos a recuperar el estero salado, vamos a hacer que la gente ya no invada los suelos, como los 50 años, los últimos 50 años, el pobre solamente accede a un pedazo de suelo en Guayaquil vía invasión. O sea, no hay otra forma, no hay una forma digna, alternativa para la gente pobre, sino que meterse a una invasión. Eso fueron declaraciones líricas que se hicieron en el gobierno de Correa. Bueno, este es un eje que va a ser recuperado como política pública en el gobierno del doctor Yacu Pérez, dado que es una de las fortalezas en las que yo me he desarrollado en toda mi vida. Va a ser el tema de la vivienda y del desarrollo urbano
trabajado muy fuertemente con los GATT, jamás fuera de los GATT. Los GATT tienen un rol y una responsabilidad que cumplir y son ellos los que tienen que hacerlos con políticas claras direccionadas desde las instancias nacionales. Vea, Patricia, no va a ser la primera vez, vamos a invitarle en otra ocasión porque realmente hay que conversar no solamente el tema político, de pronto podemos hablar precisamente del urbanismo en el país, etcétera, etcétera. Patricia, ¿por qué la gente que nos está viendo, por qué el 60%, si no me equivoco, que todavía está indeciso, por qué tendría que votar por Yacu Pérez y por qué tendrían que votar por Patricia Sánchez a la Asamblea Nacional? Tendría que votar por Yacu Pérez del 60% de la población indecisa, porque Yacu Pérez representa un gobierno popular. Un gobierno, o sea, la gente no está votando por Yacu Pérez por una persona extraña a lo que es él. Tenga por seguro que el campesino, al votar por Yacu Pérez, está votando por un campesino. Una mujer doméstica que vota por Yacu Pérez está votando por un proyecto incluyente. Un profesor de clase media que vota por Yacu Pérez está votando por una persona que luchó por él en octubre del año pasado para que el paquete de medidas que se venían a través del acuerdo del Fondo Monetario Internacional no le caiga encima. Entonces, cada indeciso que vota por el proyecto del Pachacutic está votando por sí mismo. La primera cosa. El segundo, ¿por qué debe votar por Patricia Sánchez? Porque Patricia Sánchez tiene 40 años de vida pública o de vida social, de lucha en las calles. O sea, Patricia Sánchez sabe lo que es un problema de género y Patricia Sánchez seguramente escuchará a las mujeres como las ha escuchado siempre, las escuchará desde el Parlamento para impulsar todas aquellas leyes que signifiquen bienestar en su favor. Y esto lo mismo que le digo es con sectores indígenas en Guayaquil que han sido fuertemente apaleados por las políticas municipales en las calles, con sectores comuneros en la península de Santa Elena, con las que hemos enfrentado todo el problema del tráfico profundo de suelo que hay allá, de comunidades enteras a las que amanecen teniendo títulos, amanecen sin tierra. Hemos trabajado con campesinos, entonces son 40 años de militancia que ahora se recogen en función de sus propios intereses. Por eso tienen que votar por Patricia Sánchez, porque Patricia Sánchez no le es ajena a la gente. Muy bien, mis queridos amigos, ha sido la arquitecta Patricia Sánchez que ha compartido con nosotros el día de hoy estas experiencias. Espero que les haya gustado, que conozcan al candidato, que eso es lo más importante, y luego ustedes en sus casitas que se han visto toda esta hora, a mí me ha parecido una charla muy interesante, ustedes pueden sacar sus conclusiones en su casita. Dice, bueno, yo escuché a la señora Patricia de Pachacutic, me parece una visión interesante, y usted sabrá, mi querido televidente, mi querido ecuatoriano, mi querido Pilluelín, si usted deposita su voto de confianza al personaje o al grupo que mejor proponga el cambio para el país, porque definitivamente lo que busca el Ecuador es un cambio. Gracias, mis queridos amigos. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Chau, chau.